Somos La Contraparte. Hoy, un nuevo capítulo de Conectados Podcast. La Corte Suprema de Colombia ordenó la detención del expresidente de ese país, Álvaro Uribe. Que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad. Padezco un secuestro. La tutela la ganamos. Senador Cepeda, Tarife paramilitar. Un patriota genuino. frustrado por mentiras. Cometer una injusticia. Mira la FARC. Confieso que yo he llorado mucho. Yo quiero al presidente Uribe. Una de las peores masacres perpetradas por los paramilitares y por la que ya fue condenado el Estado tiene en el ojo del huracán al expresidente Álvaro Uribe Vélez. No existe realmente un elemento probatorio. Y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. Hola a todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos a Conectados, un podcast de La Contraparte. Es para nosotros extremadamente importante poder llevar a cabo este segundo capítulo de este proyecto que busca generar conocimiento a partir de la discusión y difusión de diferentes ideas. Les habla Sebastián Campo Toro y conmigo se encuentra mi compañero y amigo Sebastián Gutiérrez Vanegas. Sebas, ¿cómo has estado? Muy bien, Sebas, muchas gracias. Queremos invitarles a todos nuestros oyentes a que nos sigan en redes sociales, en Twitter como La Contraparte Co, en Facebook como lacontraparte.co y en Instagram como lacontraparte.co. El día de hoy tengo el placer de estar acompañado de una de las personas más representativas actualmente. Él es el abogado Miguel Ángel del Río Malo. Es abogado especializado en ciencias penales y criminología de la Universidad Externado de Colombia. Se ha destacado porque actualmente es quien lidera uno de los debates más importantes en torno a los momentos más coyunturales que vive la realidad colombiana. Doctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sebastián, un caluroso saludo para usted y para todos sus oyentes y las personas que nos observan. Gracias por la invitación. Es para mí también un gusto estar aquí acompañándolos. Reitero el agradecimiento de mi compañero, en especial debido a que nuestro objetivo es divulgar información, divulgar conocimiento, especialmente para los jóvenes, y el hecho de contar con usted es demasiado importante. Muchas gracias, Sebastián. Pues aquí estoy para las inquietudes y las preguntas que tengan ustedes o tenga su audiencia. Les agradezco mucho. Para mí es muy importante estar en este tipo de debates. Entonces, voy a exponer los 4 ejes temáticos que vamos a desarrollar en este podcast para después dar paso al inicio. Empezamos con el primero, que es una batalla por la libertad de expresión. Posteriormente vamos a hablar sobre el caso Uribe Vélez, en el cual está involucrado el senador Iván Cepeda. Como tercer eje temático vamos a tener una pregunta y es si Uribe le huye a la corte. Y por último, vamos a adentrarnos en lo que es usted como persona y como abogado. Lo titulamos El abogado detrás de escena. Entonces, teniendo esto entendido, vamos a dar paso al primer eje temático, una batalla por la libertad de expresión. Así es, Sebas, tal como lo mencionas. Nuestro primer eje temático va en torno a esta batalla por la libertad de expresión. En principio, partiendo de la idea de que Matarife, la serie publicada por Daniel Mendoza, donde se le llama al expresidente Álvaro Uribe terrorista, asesino, paramilitar y narcotraficante. Y recordemos, Matarife, persona que tiene por oficio matar, descuartizar el ganado destinado al consumo. Mi pregunta es, abogado, para adentrarnos a este tema de la libertad de expresión, ¿cuál es el límite a este derecho constitucional, ante todo fundamental? Muy buena pregunta, Sebastián. Y la respuesta está directamente relacionada con la subjetividad o con el elemento de convicción interno que cualquier ciudadano puede tener con relación a cualquier cosa. Recordemos que desde el punto de vista constitucional existe la libertad de opinar y existe la libertad de informar. La primera está relacionada con la convicción y la segunda con la veracidad. Cuando se conjugan ambos, es posible poder precisar lo que uno considere apropiado.
Recordemos que opinar es una válvula de escape, es una válvula de escape que oxigena la democracia. Si yo digo que alguien es un asesino y tengo elementos de convicción y elementos objetivos que me permitan a mí soportar esa opinión, de alguna manera tengo amparo constitucional. Adicional a esas prerrogativas, recordemos que las personas públicas o los funcionarios públicos tienen un margen de tolerancia y de protección constitucional mucho más reducido, en el entendido que deben ser víctimas de alguna manera de manifestaciones personales. En ese sentido, todo eso conjugado, podemos advertir que si yo mezclo opinión con información veraz que nazca de mi íntima convicción, tengo amparo constitucional. Por eso la serie Matarife estuvo sometida al debate jurídico, ganamos en todas las instancias y hoy podemos advertir que a partir de esa particularidad podemos expresar desde el punto de vista de la opinión, con base, repito, en información fundamentada y justificada, lo que nos parezca más apropiado, de Álvaro Uribe Vélez o de cualquier otra persona. Doctor, y sobre eso hay algo que es paralelo, y son dos tipos penales, la injuria y la calumnia. Entonces, quisiéramos preguntarle, ¿cuándo estamos en sede de estos tipos penales? Es una muy buena pregunta, porque los dos están relacionados directamente con la honra y con el buen nombre. Recordemos, por ejemplo, que lo que diferencia una de la otra es las imputaciones o la presunta comisión de una conducta punible. Nosotros injuriamos es afectar a una persona en su honra. Calumniar es hacerle imputaciones delictivas. Entonces, las dos atacan la honra y el buen nombre de los individuos. La particularidad es que la calumnia establece que ese ataque va dirigido a endilgarle responsabilidades penales a los individuos. Pero esa imputación o esa necesidad de adecuar penalmente algunas conductas sobre individuos tiene que ser clara y expresa. Y ahí es donde nace la gran confusión, porque nosotros pensamos que si en la calle le decimos a alguien tal por cual, entonces inmediatamente voy a salir a denunciarlo. O si por lo menos le imputo a cualquier persona la comisión de una conducta, también puede ser eso susceptible de denuncia. No. Esa injuria o esa calumnia debe ser necesariamente tener una especie de aumento proporcional, bien sea que utilicemos medios de comunicación, bien sea que utilicemos un escenario donde se pueda amplificar ese daño a la honra y al buen nombre. Entonces es importante conocer los límites y la frontera, Sebastián, de cada uno de ellos. Calumniar no es solamente la imputación de algunas conductas, sino que sean claras. Yo puedo decirle a alguien, o imaginémonos que un periodista dice, ¿será que esta persona puede haber cometido delitos? Esa pregunta no es calumniosa porque la calumnia debe ser clara y precisa. En ese sentido, para que la injuria y la calumnia sea susceptible de amparo penal, debe ser establecida. Primero, debe tener un aumento en la propagación de la información, medios de comunicación, redes. Y segunda, debe ser clara y específica. Y no debe estar amparada en una protección constitucional con relación a libertad de opinión. Entonces, podemos decir, abogado, que no estamos en sede de la injuria y la calumnia. Por lo tanto, no se vulnera esta prerrogativa constitucional respecto del derecho a la honra. No, porque recordemos que, y es importante advertírselo a todos los jóvenes que nos escuchan, que con relación, cuando hay un enfrentamiento entre libertad de opinión versus derecho a la honra, hay un presupuesto constitucional o un precedente constitucional o protección constitucional sobre la opinión. Siempre. En principio, en ese debate entre libertad de opinión y derecho a la honra, en principio va ganando siempre la libertad de opinión. Después de ese primer análisis, hay que establecer si, con base en esa ponderación,
y estudiando el caso in extenso, se puede advertir que el derecho a la honra de verdad ha sido conculcado, porque de alguna manera la opinión haya trascendido. Recordemos que ningún derecho constitucional es absoluto. Todos tienen limitantes, incluida la opinión. ¿Y cuál es el limitante de la opinión, Sebastián? Que cuando la sometamos al criterio de veracidad, esa manifestación subjetiva esté amparada en criterios que puedan ser verificados. Yo le puedo decir a alguien narcotraficante, con base en mi íntima convicción, derecho constitucional a opinar. Ahí, en ese criterio de ponderación, va ganando la opinión. Sin embargo, cuando voy a buscar los elementos que la sustentan, es decir, usted tiene elementos para establecer que yo lleve narcóticos a los Estados Unidos o cualquier otra parte, y me establezco que no es posible establecerlo, inmediatamente la honra aparece como derecho a ser protegido. Y en ese sentido, la ponderación termina equilibrándose hacia la honra. Entonces, como la opinión no es un derecho absoluto y hay que someterla al rigor de la veracidad con base en información, en ese sentido es que yo puedo establecer si nos vamos del lado de la opinión o nos vamos del derecho a la honra. Siempre, aunque existe en principio un amparo de proteger siempre la opinión por encima de la honra, en el análisis profundo hay que evaluar cada uno de esos criterios. Miguel Ángel, sobre el asunto de opinar, es bien sabido que actualmente defiende a Holman Morris en un proceso iniciado por una denuncia del ministro de Defensa. En este proceso, Morris afirma que él simplemente realizó preguntas y eso corresponde al ejercicio del periodismo. ¿Se le debe garantizar la libertad de expresión en este caso? Ok, buena pregunta. Yo invito a los jóvenes, Sebastián, a que en realidad sean inconformes, que se cuestionen todo, hasta lo que yo digo. Y el punto es este. A Holman Morris se le denuncia ante el amparo penal o ante el derecho penal de haber ejercido una calumnia en contra del ministro Carlos Homs. ¿Por qué? Por 5 trinos que estaban relacionados con la presencia de Holman Morris en la región de La Guajira para la segunda campaña electoral. Allí, el tuit que más incomoda al ministro está relacionado con una pregunta y era del siguiente tenor. Todos sabemos que hay una investigación sobre un presunto fraude electoral en la campaña de Iván Duque. Y Carlos Homs estuvo presente en un momento en la campaña en La Guajira. Holman entonces se hace una pregunta. ¿Será que el ministro sabía de ese presunto fraude electoral? Y termina la pregunta. Recordemos que, como advertía yo al inicio, que la calumnia es hacer imputaciones en contra de un individuo que puedan ser adecuadas penalmente y que esas imputaciones deban ser claras y precisas. Si las imputaciones son especulativas o se someten a interrogantes ante la opinión pública, no pueden ser adecuadas como calumnia. Y en ese sentido, no tienen relevancia penal, hacen parte de la opinión que pueda tener un individuo. En ese sentido, la Fiscalía estableció que no estábamos frente a una imputación, que no habría retracto, que no había aclaración, y Holman Morris lo único que hizo fue establecer que jamás hizo imputaciones en contra del ministro. Los trinos se mantienen porque la libertad de expresión y de opinión no terminó lastimando el derecho a la honra del ministro. Ese es un estupendo debate donde podemos encontrar las fronteras bien precisas entre libertad de opinión y calumnia. Calumnia es imputación clara sobre una persona de la comisión de una conducta punible. Una pregunta o una inconformidad o una inquietud no hace parte más que ser la válvula de escape que tiene el periodismo para hacer cuestionamientos sobre el comportamiento de algunos funcionarios. En ese sentido, Holman Morris triunfó. Bien, continuando con esta línea de análisis en lo que respecta a ese derecho a la libertad de expresión ante todo fundamental, es sabido también que recientemente
se publicó y salió a la luz una lista de perfilamientos donde a unos individuos se les caracteriza y se les describe como positivos, negativos o neutros. ¿Esto es legal y además democrático o por el contrario es una estrategia digital? ¿Qué piensa usted al respecto? Sebastián, esos son los eufemismos que utilizan los gobiernos oscuros para perseguir a los ciudadanos. Vea, usted, Sebastián, ustedes dos, Sebastián Gutiérrez y Campo, que aparecen aquí conmigo, y yo tenemos protección constitucional sobre nuestra información. Si a nosotros nos dicen que es que el gobierno tenga una lista de individuos con relación a cómo se comportan en las redes sociales, eso es una intromisión ilegal en la vida de cada uno de nosotros, porque tanto ustedes como las personas que nos escuchan sabemos perfectamente que el gobierno no perfila o que el gobierno no hace una línea ni una posición ideológica de un individuo con base en especulaciones, sino para establecer cómo pensamos todos. Pero sí podemos generar eso como un debate y decir, bueno, de pronto, desde el punto de vista de comunicación, tienen unas líneas. Eso de pronto puede ser reprochable, pero no es ilegal. O puede ser reprochable, pero no tiene una conducta penal. Recordemos que ellos no solamente estaban haciendo una trazabilidad de un comportamiento público de algunas personas en redes, sino que estaban tratando de acceder a sus números de cédula y a información mucho más personal. Y el Código Penal sí castiga eso como violación de datos personales. Entonces, es reprochable, es ilegal y es delictivo. Y además, como ciudadanos, sabemos perfectamente que tenemos a un gobierno débil, desde mi punto de vista, a un gobierno débil que necesita acceder a información privilegiada de sus opositores y de las personas que los critican para saber hacia dónde vamos. Y eso hace parte de conductas reprochables del fascismo de la Segunda Guerra Mundial y posteriores. Estás escuchando La Contraparte. Damos paso ahora a nuestro segundo eje temático y vamos a enfocarnos en el caso Uribe Vélez. Sabemos que él en este momento está privado de la libertad por un proceso que él mismo adelantó, porque para el año 2014, en un debate de control político, Iván Cepeda demostraba los nexos que tenía Álvaro Uribe con el paramilitarismo. En esta sesión del Congreso, Uribe Vélez se retira del recinto y se dirige a la Corte Suprema de Justicia para instaurar una denuncia en contra de Cepeda. Y vemos cómo se alteró este orden y es ahora la Corte Suprema de Justicia la que abre una investigación en contra de Uribe y se le llama a que dé una versión libre ante la Corte. Un hecho histórico que muchos pensamos que iba a quedar hasta ahí ese proceso de Uribe Vélez. Sin embargo, vemos que ahora este proceso ha avanzado. Así es, Sebas. Luego de este contexto, como consecuencia, tenemos que se le dicta una medida de aseguramiento. Abogado, yo le quiero preguntar algo y es, ¿cómo le explicamos a un joven, a un ciudadano del común, qué es una medida de aseguramiento? ¿Cuándo se adopta en Colombia? ¿Es una medida excepcional? ¿Es necesaria, acorde al caso Uribe Vélez? Claro que sí, Sebastián. Es una muy buena pregunta, además para los jóvenes inquietos que les apasiona además el derecho penal. Las leyes se hicieron para ejecutarlas, para ejercerlas, y las personas que las transgredan deben responder por ellas, independientemente del poder que tengan. Y ese es un mensaje además para la juventud, porque nadie puede estar por encima de la ley, porque en el contrato que hicimos, el contrato social, establecimos eso, que nadie está por encima de la ley. Recordemos que los aforados, que son los representantes, los parlamentarios en la rama legislativa, están sometidos a las investigaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y en ese sentido, la Corte investigaba las conductas del senador Álvaro Uribe Vélez por un presunto fraude procesal y soborno en actuación penal.
que tenían como propósito, perdón Sebastián, lo que usted dijo, de reversar una decisión que había archivado una denuncia en contra del senador Iván Cepeda y se habían compulsado copias para conocer las actuaciones de Uribe Vélez. En ese sentido, la Corte Suprema se divide en varias salas. Una sala de instrucción penal, que es una especie de fiscalía, investiga las actuaciones, y una sala de juzgamiento que conoce de fondo. La sala de instrucción penal hace un recaudo probatorio, como si fuera un fiscal, hace entrevistas, interceptaciones, recaudo, diligencias de interrogatorio. En el caso de Álvaro Uribe Vélez le tomó una versión libre y después una indagatoria. Recordemos que la ley que se maneja al interior de la Corte Suprema es la ley 600, a diferencia de la ley que nos cobija en este momento, que es la ley 906. La Corte y la Comisión manejan ley 600. En ese sentido, objetivamente, para imponer una medida de aseguramiento, que es una medida cautelar, transitoria, no es una sentencia condenatoria, sigue incólume el principio de presunción de inocencia, se toma una decisión con base en unos criterios objetivos. Primero, que la persona pueda ser un peligro para la sociedad, que la persona pueda interferir en el recaudo probatorio o que pueda evadir la justicia. Y adicionalmente se necesitan 2 indicios graves de responsabilidad. La Corte consideró que Álvaro Uribe Vélez es un hombre, o por ser un hombre muy poderoso, podía obstruir la justicia. Primer criterio objetivo cumplido. Segundo, que existían 2 indicios graves de responsabilidad penal que los asocian con la intermediación de abogados de su unidad de trabajo legislativo y abogados particulares que tenían como propósito recoger testigos, pagar presuntos sobornos para favorecer a Álvaro Uribe Vélez en su investigación. Segundo criterio objetivo cumplido. Y adicional... Miguel, una pregunta sobre ese primer criterio. Usted afirmaba que se da con ocasión al poder que ostenta el involucrado. ¿No estaríamos así recurriendo a un derecho penal de autor al decir que Uribe tiene mucho poder y por lo tanto va a alterar la justicia? Es que recordemos que el hecho de establecer el poder de una persona para obstruir la justicia se tienen en cuenta criterios objetivos y subjetivos. Los criterios objetivos establecen que Álvaro Uribe Vélez ha sido objetivamente un hombre con un poder absolutamente inmutable y que en los últimos años sus actuaciones han generado que como figura pública tenga un poder conmensurable. En ese sentido, la Corte puede establecer que su poder como político natural o como jefe natural del partido de gobierno se puede establecer que puede influir en el recaudo probatorio y que adicionalmente los delitos por los cuales se está investigando están relacionados directamente con la obstrucción a la justicia. Entonces, esos criterios que para mí son absolutamente objetivos es lo que estructuran la posición de la Corte. Otra cosa diferente, Sebastián, la pregunta es pertinente, es que se establecieran que por haber tenido otros o haber cometido otros delitos o otras conductas, se le pudieran endilgar a él responsabilidades con relación a su proceso penal actual. Ahí sí estaríamos hablando de derecho penal de autor. Aquí lo que estamos advirtiendo es que objetivamente es un hombre con un gran poder político, eso es un hecho incontrovertible, y segundo, los delitos por los cuales se está juzgando son precisamente los que tienen que ver con interferencia probatoria, pago de testigos y búsqueda de testigos. Ha usted mencionado hasta el momento 2 criterios. ¿Cuál es ese tercer criterio para dictar una medida de aseguramiento? Por favor, ¿nos podría ayudar en ese punto? Sí, el tercer criterio es la necesidad y la urgencia de la medida, en el entendido que, y es ahí donde se puede o se podría generar un debate sobre los criterios para detenerlo o no, porque muchos defensores de la posición de que no era necesaria la medida porque él había acudido a la justicia, era precisamente eso, que no había urgencia, que no había necesidad, en el entendido que estamos en la mitad de una pandemia y que seguramente Álvaro Uribe Vélez pues, no iba a evadir la justicia, ni era necesario ni urgente. Yo, por el contrario, pienso que los criterios de necesidad y de urgencia están establecidos
con el primer criterio objetivo de obstrucción a la justicia. Es decir, Álvaro Uribe Vélez, viéndose abocado a una presunta medida de aseguramiento, podía interferir de una manera muy directa en ese recaudo o en esa posibilidad de interferencia ante la justicia. Mire lo que ha pasado post decisión, que yo considero, Miguel Ángel del Río considera que Álvaro Uribe Vélez hoy está obstruyendo la justicia a través de la presión mediática, a través del uso de redes, a través de una cantidad de instrumentos que han generado precisamente poner en entredicho la decisión de la Corte y, segundo, instrumentalizar los medios de comunicación para generar una presión adicional. En mi entender, debiera existir sobre la decisión una revocatoria de medida de aseguramiento de detención domiciliaria a detención intramural. Pero devolviéndonos al último aspecto objetivo de necesidad o de urgencia, eso está, a mi juicio, amarrado con el criterio de obstrucción de la justicia y de indicios graves de responsabilidad para soportar la necesidad y la urgencia. Entendemos su punto. Dos preguntas rápidas que quisiera hacerle ahora es, ¿hay un límite de esta sala de instrucción para dictar sentencia? ¿Cuál es también la etapa procesal en la que se encuentra el caso Uribe Vélez? En ese momento la sala de instrucción tiene la detención de medida de aseguramiento, sigue investigando y lo que le toca ahora es decidir si se va hacia la sala de juzgamiento o simplemente considera que hasta ahí llega el proceso. Decide de alguna manera evitar que ese proceso se vaya a juzgamiento. Con los elementos materiales de convicción que ha establecido la Corte, Sebastián, de la imposición de una medida de aseguramiento, que es una, repito, medida cautelar, y la inferencia razonable de autoría o de participación de Álvaro Uribe Vélez, es absolutamente seguro que la Corte, que la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia llevará el proceso ante la Sala de Juzgamiento, en la eventualidad que decidan seguir con la competencia. De lo contrario, pasará a la Fiscalía General de la Nación en sede de indagación para establecer si continúa o no la medida de aseguramiento en su contra. Doctor del Río, ¿considera usted que en este proceso se le ha garantizado el derecho al debido proceso que tienen todas las personas, el derecho constitucional a ser juzgado conforme a las normas preexistentes y demás garantías que da el ordenamiento jurídico? Y además de eso, las pruebas que se han utilizado en este proceso son legítimas. Son absolutamente legítimas y se le han garantizado a Álvaro Uribe Vélez en todas las instancias el debido proceso. Es una investigación que empieza por un archivo inicial de una investigación en contra de Iván Cepeda, donde se estableció que el que presuntamente había interferido en el recaudo probatorio y había incurrido en un presunto soborno en actuación penal era Álvaro Uribe Vélez. A partir de ese momento se inicia una investigación, se le cita una versión libre, se le deja en libertad, se le cita una indagatoria, se deja en libertad y después de haber valorado elementos materiales de convicción, se impone una medida de aseguramiento. Se ha protegido de una manera cabal el debido proceso. Los argumentos de Álvaro Uribe Vélez es que no tiene garantías y establece esa argumentación con base en los siguientes criterios, ninguno con soporte probatorio ni argumentativo. Primero, que el magistrado ponente Reyes tenía una relación de cercanía con la pareja sentimental de Iván Cepeda. Eso no es cierto. Se estableció con elementos de convicción que, si bien es cierto, ambos eran contratistas de una empresa, no tenían poder jerárquico el uno sobre el otro. Segundo, se ha establecido que hubo unas interceptaciones ilegales. Es importante advertir aquí que el escenario procesal para establecer si un elemento material probatorio es ilegal o no es la etapa de juzgamiento, donde se le da valor a la prueba y donde se debate sobre si esa prueba ingresa al torrente probatorio o no. Entonces, en ese sentido, la Corte le ha dado a Álvaro Uribe Vélez todas las garantías procesales
con base en el debido proceso y con base en un recaudo probatorio legítimo. Recordemos que estamos en una medida cautelar y lo único que se necesita para la imposición de una medida de aseguramiento en sede de medida cautelar es una inferencia razonable. No es una valoración probatoria exhaustiva, ojo, que es lo que nos han querido o que han tratado de hacernos creer, que es que supuestamente aquí hubo una interceptación y de esa interceptación sacan una información. La Corte no puede valorar en esta instancia si el elemento material de convicción es lícito o ilícito. Es solamente hacer una inferencia razonable. ¿Y qué es una inferencia razonable? Es una construcción lógica que se hace para establecer si existe una relación entre el acusado o el investigado y la presunta participación en una conducta punible. En ese sentido, la inferencia razonable es objetiva, de acuerdo a la intervención de abogados, y se cumplen los criterios objetivos de obstrucción a la justicia, indicios graves de responsabilidad y necesidad y urgencia de la misma. Aquí no hay violación de garantías. Es decir, uno de los argumentos que esgrime la defensa de Uribe es que se ha vulnerado a través de estas interceptaciones que usted mencionaba la relación abogado-cliente y esto afecta el secreto profesional, que es un derecho constitucional que se encuentra en el artículo 74. Entonces, en este caso, no estamos en el momento de determinar si se vio o no vulnerado este derecho. Así es, pero además recordemos algo, Sebastián, que esas conversaciones entre cliente y abogado tienen protección constitucional en el entendido que se pueda establecer esa relación. La Corte ha dicho que Cadena no era abogado de Álvaro Uribe Vélez porque no había o no existía un poder de representación. Recordemos que el abogado legítimo en esa investigación es el señor Jaime Granados. Entonces, primero que todo, queda destruida la posibilidad de que estuvieran protegidos constitucionalmente porque lo que Cadena estaba haciendo era unas intermediaciones y no una representación legal como primera medida. Y como segunda medida, esa valoración de protección constitucional se dará en el debate probatorio que se da en la etapa de juzgamiento para establecer si ese elemento material probatorio se debió o se declara ilícito o ilegal debido a una violación de un derecho fundamental o a una garantía constitucional. Hasta ahora, lo que los magistrados tienen o tenían para la valoración era una información con base en unos elementos materiales de convicción que en principio no habían sido puestos en algún tipo de reproche constitucional. Bien, doctor. Ya que usted menciona a Diego Cadena, tengo una pregunta y creo que esta se la hace la mayoría de personas, dado a que este caso es de actualidad. Diego Cadena asegura que el pago a los exparamilitares es una ayuda humanitaria. La pregunta que nos surge es, ¿los abogados penalistas, cuando están en procesos de tal índole, pueden ejercer estas acciones? Uno puede como abogado penalista o uno como abogado penalista también tiene una estructura investigativa, porque recordemos que con la ley 906, por principio de igualdad de armas, tenemos las mismas posibilidades investigativas que la Fiscalía. En ese sentido, nosotros podemos, por ejemplo, dentro de nuestra autonomía investigativa, dentro de los testigos de descargo que nosotros tengamos para poder soportar la teoría del caso de la Fiscalía, hacer un traslado de testigos, traer un testigo de una zona a la otra, pero efectivamente soportados y que tengan una relación directa con el proceso penal. Si yo tengo un testigo fundamental para mi defensa y ese testigo vive en la ciudad de Barranquilla y yo estoy en la ciudad de Bogotá, yo puedo a ese testigo comprarle un tiquete para que se desplace, soportado en la investigación, anexado a mi proceso penal. Yo puedo entonces darle las herramientas económicas para que él pueda trasladarse. Si necesita una noche quedarse en un hotel porque no hay otras posibilidades, pues pagarle el hotel. Eso es perfectamente válido y debe existir una relación funcional entre mi capacidad investigativa y mi proceso penal. Ahora, entregar dineros, emolumentos a la familia del testigo,
a otras actividades que desborden la capacidad lógica de lo que puede valer una investigación, ya salta de la posibilidad investigativa y entramos al terreno del soborno. Porque si yo le entrego a un testigo 6 o 7 millones de pesos, no los soporto, no le puedo explicar a mi juez natural por qué razón estoy entregando esos dineros y que yo pueda asumir entonces que esto responde a ayudas humanitarias, no tiene sentido probatorio porque inmediatamente nace la sensación o la presunta sensación que esos dineros tienen como propósito desviar el aporte testimonial hacia otras latitudes. De hecho, en este caso, Sebastián, los mismos familiares del testigo advertían y le advirtieron a la corte que no entendían para qué eran esos dineros, porque eran absolutamente desproporcionados y no tenían una relación directa con los hechos a debatir. Estás escuchando La Contraparte. Abogado del Río, hasta ahora hemos hecho un recuento de la etapa procesal del caso Uribe Vélez, de todos estos cuestionamientos que han surgido en torno a este debate político y jurídico que se ha dado en cuestión al caso. Ahora pasamos a nuestro tercer eje temático, al cual hemos titulado ¿Uribe le huye a la corte? Pues bien, para hacer un breve contexto, usted ya lo ha mencionado, el artículo 235, numeral 4 de la Constitución Política menciona que la Corte Suprema de Justicia es el juez natural de los aforados, en este caso, estos servidores públicos en la Corporación del Congreso. Ahora, también es conocido por la opinión pública que la renuncia a la curul del Senado hace que ese fuero constitucional migre a instancias de la Fiscalía General de la Nación. La pregunta que surge entonces y el debate que se ha dado de un lado y del otro es ¿quién es el juez natural ahora luego de que se sabe que hay una renuncia y por tanto ese fuero se desplaza? Es un debate muy atractivo y vamos a empezarlo desde este tenor. Álvaro Uribe Vélez, como aforado, su juez natural es la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahí estamos claros. Álvaro Uribe Vélez se le impone una medida de aseguramiento y se despoja de su fuero. A partir de ese momento hay que empezar a diferenciar entre delitos propios y delitos comunes. ¿Qué es un delito propio? Es el delito inherente a su actividad de congresista. Y un delito común, pues es todo lo contrario, un delito que no tiene relación con la función de un senador. En ese sentido, bajo esa óptica, los delitos de fraude procesal y de soborno en actuación penal no tienen, en principio, relación con la actividad de congresista. Bajo esa lógica, podríamos decir, está clarísimo, la competencia la tiene la Fiscalía. Sin embargo, la lectura que debe hacerse no es la lectura exegética, sino la lectura teleológica. ¿Y qué es la lectura teleológica? Ir a las causas finales o a las causas estructurales de las conductas. Y ahí nos remitimos entonces a la jurisprudencia. La jurisprudencia ha establecido desde 2009 una novedad. Cuando se estaban investigando las conductas cometidas por políticos que tenían relación con la parapolítica, empezaron a renunciar a su fuero para ser investigados por la Fiscalía General de la Nación con base en la teoría que le acabo de advertir, que los delitos relacionados con parapolítica no tenían relación funcional con el delito de congresista. En ese sentido, la Corte dijo, un momento, no podemos permitir que estas personas se nos vayan con ese argumento. Y se fueron a una teoría que establece que no es necesariamente el delito lo que importa, sino establecer la relación funcional que existe o la conexión que existe entre el delito común y las funciones como congresista. Con base en eso, diseñó una suerte de situaciones que son las siguientes. Primero, que las conductas tengan, o que la conducta se dé con ocasión al cargo. Que la conducta se dé como causa
de sus funciones. Tercero, que se dé con base en el ejercicio inherente a su función, bien sea porque nace de su función o porque es consecuencia de la anterior. Y una tercera, que es la que para mí genera la relación y que la Corte siga con la competencia, se refiere a la siguiente, a que el ejercicio de su función sea el medio o la oportunidad para la ejecución de un delito, porque represente un abuso de esas funciones. ¿Qué significa eso? Álvaro Uribe Vélez hizo uso o instrumentalizó a miembros de su unidad de trabajo legislativo para la ejecución de su conducta punible, para que fueran a recaudar testigos, documentos que favorecieran su proceso penal. En ese sentido, él toma sus funciones como congresista como medio o oportunidad legítima, como dice la Corte, para la ejecución de la conducta punible. Igualmente, recordemos que el proceso penal nace de un debate al interior del Congreso y es ahí donde, con base en un evento de control político, él interpone denuncia en contra del senador Iván Cepeda. Entonces, también nace la actuación penal con base en las funciones senatoriales de Álvaro Uribe Vélez. Tercer elemento, existe un principio del derecho procesal internacional y acogido por Colombia de la inmutabilidad de la competencia. ¿Y qué significa eso? Significa que el juez natural que comienza con la competencia en una investigación no puede ser destronado ni despojado con relación a eventos externos o a la renuncia del fuero por parte del acusado. Y un cuarto elemento que para mí configura continuar con la competencia por parte de la Corte Suprema, y es el siguiente. El artículo 133 de la Constitución Política establece que, más allá de las funciones de un senador establecidas en el artículo 6 de la Ley Quinta del 92, dice que serán funciones de los senadores, que son representantes del pueblo, someter cada una de sus actuaciones a la justicia y al bien común. Álvaro Uribe Vélez, de acuerdo a los criterios del artículo 133, ha vulnerado el criterio del bien común y de la justicia, instrumentalizando a miembros de su unidad de trabajo legislativo. Con esa argumentación, que creo que me extendí, Sebastián, puedo establecer que Álvaro Uribe Vélez está huyendo de la decisión de la Corte Suprema de Justicia porque siempre se ha sentido por encima de las instituciones y por encima de la ley, y sabe que en la Fiscalía tendrá mejor futuro que en la Corte Suprema de Justicia, y que existen elementos materiales de convicción para mantener la competencia sobre el máximo tribunal. En este caso, abogado, cuando decimos que Álvaro Uribe Vélez instrumentalizó a la unidad de trabajo legislativo, ¿no podría hablarse también de que son igualmente responsables, sea disciplinaria o penalmente? Porque este es uno de los argumentos que se ha tenido respecto de la competencia que tiene la Corte Suprema de Justicia para resolver este caso. En ese sentido, ¿cuál es su postura al respecto? Es que aquí no hay que establecer relaciones penales o disciplinarias con base en los miembros de la UTL. Ya los miembros de la UTL advirtieron, y está probado, que erradicaron documentación que tenía como destino la investigación de Álvaro Uribe Vélez. María Claudia Daza sale teniendo conversaciones con Diego Cadena con el propósito de encontrar a un testigo como el Tuzo Sierra para llevarlo ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, aquí la clave no es establecer responsabilidades sobre miembros de la unidad de trabajo legislativo. Aquí la clave está en que Álvaro Uribe Vélez hizo uso fraudulento, penal o disciplinario sobre miembros de su UTL. Es decir, sí se puede establecer la relación funcional entre Álvaro Uribe Vélez, su proceso penal y su función como congresista. Ahora bien, también le cabe una demanda por pérdida de investidura con base en las irregularidades de la intervención de la unidad de trabajo legislativo, pero para lo que nos importa, que es el tema de competencia, no es establecer si los miembros de la UTL
se comportaron de manera adecuada a la ley, sino que Álvaro Uribe los utilizó con base en su función legislativa para, de alguna manera, ejercer presión o ejercer algún tipo de maniobra, legal o no, sobre su proceso penal. Doctor del Río, el Ministerio Público afirmó que debería ser competente la Fiscalía en esta investigación debido a que el senador se apartó definitivamente de su curul y desaparece el fuero constitucional. Es decir, este concepto de la Procuraduría, para explicarle a las personas, este concepto es vinculante y en caso de que no lo sea, genera algún tipo de presión sobre los jueces, los magistrados en este caso. Gracias, Sebastián. No. La Procuraduría, recordemos que es un sujeto interviniente especial. A diferencia de el juez, en este caso los magistrados, en este caso la defensa, y en este caso pues Álvaro Uribe Vélez, que son sujetos procesales. La representación de víctimas y el Ministerio Público son sujetos de intervención especial, no son sujetos procesales. En ese sentido, las opiniones tanto de la representación de víctimas como del Ministerio Público no son vinculantes. En ese sentido, la Corte simplemente hace una valoración por parte de la manifestación del Ministerio Público en el entendido de establecer esa opinión. La valorará y le dará el peso que tenga según las convicciones de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero no tienen peso sobre la decisión de la Corte y cada decisión de la Sala de Instrucción Penal se somete al simple criterio de su valoración probatoria y no a manifestaciones u opiniones de terceros, que si bien es cierto son importantes al interior del proceso penal, ni son vinculantes ni son determinantes para la decisión final. Otra de las cosas importantes que creo que se debe mencionar es lo que sucedió hace unos días respecto de la citación que se le hace a Álvaro Uribe por el expediente de la masacre del Aro en el año 97, que además de eso se incluyen las masacres de San Roque, La Granja y la muerte de Jesús María Valle. Se han dicho varias cosas al respecto. En principio, la defensa de Álvaro Uribe Vélez dice que la competencia no es de la Corte Suprema de Justicia porque la providencia tiene fecha del 14 de agosto y se notificó solo hasta el 19 del mismo mes, cuando ya era de público conocimiento que Álvaro Uribe había renunciado a su curul. El segundo argumento que esgrimen es que el fuero como senador no lo tenía para la época de la ocurrencia de los hechos, sino que para entonces era gobernador de Antioquia. En ese caso volvemos al mismo cuestionamiento y es ahora, ¿quién tiene la competencia para resolver y para seguir esta investigación? Si por parte de su fuero de senador, la Corte Suprema de Justicia en su sala de instrucción o por el contrario, como ya lo hemos mencionado a lo largo de esta entrevista, la Fiscalía General de la Nación. En este caso yo sí creo, contrario censo o contrario a las manifestaciones sobre la competencia por los delitos de fraude procesal, que en estos eventos de manera objetiva la competencia debe ser sometida directamente a la Fiscalía por dos razones. La primera, porque los hechos se dieron con ocasión a que Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia. Es decir, su juez natural sería la Fiscalía Especializada y no la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, la competencia llega a la Corte con ocasión al fuero de senador de Álvaro Uribe Vélez. Por eso la Corte inicia las indagaciones y lo llama a versión libre. Sin embargo, en este caso sí, contrario al anterior, despojado Álvaro Uribe Vélez de su fuero como senador, no se puede establecer una relación funcional, ni como delito propio, ni como delito común, porque no ha sido ni como función de senador, ni como actividades en el Congreso que Álvaro Uribe Vélez cometió estas conductas punibles. En ese sentido, estoy convencido que la competencia sí debe pasar con relación al proceso del Aro y al proceso
de la Granja a la Fiscalía General de la Nación, Sebastián. Así las cosas, abogado, ¿se puede decir que la Corte tiene algún interés en particular? O para decirlo en términos castos, y me perdona la expresión, ¿se la tiene montada Álvaro Uribe Vélez? No, eso ha sido quizá o el éxito que ha tenido Álvaro Uribe Vélez de enviarnos el mensaje de que la Corte Suprema de Justicia tiene un sesgo político o un sesgo ideológico. Yo pienso que con relación a la decisión de la imposición de una medida de aseguramiento, actuaron conforme a la ley. Con relación a mantener o no la competencia, pues serán ellos mismos los que establezcan si la competencia sigue o se va para la Fiscalía. Yo personalmente considero que la competencia debe mantenerse en la Corte. Sin embargo, con relación a la masacre del Aro y a las demás investigaciones por esos homicidios y esos crímenes de lesa humanidad, sí considero que la competencia debe establecerse en la Fiscalía General de la Nación. Hasta hoy no ha existido por parte de la Corte presuntos criterios para poder establecer que exista una persecución en contra de Álvaro Uribe Vélez. Por el contrario, hasta ahora han existido las garantías rígidas y específicas para esa investigación, so pena de establecer eventos contrarios que no se han podido establecer más allá de las manifestaciones mediáticas de Álvaro Uribe Vélez, que no se soportan en realidades jurídicas. La Corte no ha hecho ninguna manifestación, ningún sesgo político ni ideológico en sus decisiones, sino que se ha mantenido al amparo y al rigor de la ley. Esperemos qué decisión toma la Corte con relación a ambas competencias, que repito, considero que una debe quedarse sobre la Corte y la otra debe irse para la Fiscalía, pero hasta que no se demuestre objetivamente una manifestación sesgada y que no acuda a criterios rigurosos desde el punto de vista jurídico, no podemos establecer que hay una persecución en contra de Álvaro Uribe Vélez. Por supuesto, se ha visto cómo se recurre a ataques personales o falacias para desacreditar la labor de los magistrados. Damos paso así a nuestro cuarto eje temático, que es para conocer un poco más sobre usted. Lo hemos titulado El abogado detrás de escena. En primera medida, hay que hablar sobre la lamentable amenaza de muerte que se le realizó a usted. Desde la contraparte nos oponemos rotundamente al uso de la violencia para tratar de silenciar las voces de quienes difunden ideas. Y con ocasión a esto le pregunto, ¿ser abogado penalista en Colombia es cargar una lápida encima? Sí, es una muy buena pregunta. Más que ser abogado penalista, Sebastián, es ser un individuo con criterio y con posiciones establecidas. Eso va a generar siempre controversia. Cualquier sea la actividad que usted realice y la realice con convicción, con entereza. Yo no tengo filtros entre el corazón y la cabeza, entonces digo lo que pienso y seguramente a mucha gente le ha molestado en el pasado y le molestará en el futuro y lo seguiré haciendo. A mí me apasiona lo que yo hago y los abogados penalistas tenemos un compromiso ético, primero con nosotros mismos, segundo con la ciudadanía. No es cierto que la ética no tenga que ver con el derecho, tiene que ver con el derecho y mucho, es más, la nutre. Una invitación a los jóvenes es que actúen de acuerdo a sus convicciones. Aquí no es ganar, aquí es vivir según la conciencia. En ese sentido, seguramente muchas posiciones personales generarán molestia, inconformidades, incomodidades, ataques. Eso no los puede amilanar. Por el contrario, en la vida es importante tomar partido, el que sea, el de la derecha, el de la izquierda, el del centro, el del activismo a través del derecho penal, el del solo ejercicio del derecho penal, pero hay que defenderlas con convicción, hay que tener una sola cara, no una doble faz, ni decirle a la ciudadanía una cosa y hacer otra por detrás. Es de alguna manera ser una persona vertical y equilibrada. En ese sentido, ser penalista es una de las pasiones más grandes que puede tener un individuo, independientemente de la causa que defienda, porque aquí en realidad la clave está en defender bien la causa que le han puesto sobre sus hombros y no estar atropellando ni la dignidad de los seres humanos ni la dignidad de la profesión.
reitero lo dicho por mi compañero, es bastante lamentable no solo lo que sucede actualmente, sino lo que hemos vivido en nuestra historia, en nuestro contexto. Y triste que por difundir una idea distinta a la del común denominador se tengan consecuencias tan nefastas. Doctor, entonces, ¿cree usted que estas amenazas se dan por estar en contra del político de turno? Sí, claro, esa es la razón. Ustedes dos que hacen eh, patria y hacen independencia desde su espacio, hacen una buena labor y seguramente a muchas personas no les gustará lo que ustedes hacen y eso generará rechazo y generará molestias. Seguramente deben haber muchas personas que no les gusta la forma como enfrento o cómo hablo del gobierno o del poder o de los desmedros y los despojos que realiza el poder. Y yo creo que esta es una fórmula de tratar de atajar el argumento ad hominem, que es persigo al individuo para que la idea se esparza o se desaparezca. Entonces es donde empiezan los montajes, entonces es donde empieza el ataque personal, pero lo que en realidad les molesta es el mensaje incrustado en el argumento. Y lo que debemos entonces es seguir valorando los mensajes, que podamos defender opiniones contrarias, así nos molesten, así sean desagradables, pero que tengan sustento y que tengan estructura, con base en el respeto, con base en una argumentación serena, no acudir a la violencia para imponer las ideas. En ese sentido, lo que debe hacer la democracia y el gobierno es fortalecer la defensa de la opinión diferente. Una pregunta, abogado. ¿El derecho penal para usted es un mal necesario? Sí, yo creo que es un mal necesario. En la teoría es bellísimo y quizá lo que debemos propender todos es porque en la práctica también sea muy bello y respetuoso de los derechos de los demás. La práctica penal es muy difícil porque quizá muchos abogados han decidido acudir al atajo en la defensa de los derechos de las personas y no hay nada más lindo que hacer una investigación rigurosa, ir a juicio, defender los derechos de nuestros clientes, de los acusados. Miguel Ángel, ahora una pregunta política. ¿Se considera usted de izquierda? El derecho penal es una profesión liberal. Es una profesión que tiene una relación muy directa con la política criminal de un Estado y en ese sentido tiene una relación muy directa con la política de Estado. En ese sentido, aunado a que somos animales políticos inconformes y reflexivos, es necesario que de alguna manera, como penalistas, y es absolutamente válido, tengamos posiciones políticas. Hay abogados que no las tienen y que se someten a la estructura dogmática y a la estructura penal. También es válido. Yo, Miguel Ángel del Río, de alguna manera hago política a través del derecho penal porque considero que es necesario que como función social el derecho penal sirva para darle beneficios a la comunidad. En ese sentido, estructuralmente, puedo considerarme como un individuo de centro izquierda, una izquierda renovada, democrática, alejada de la violencia, alejada de la pugnacidad, que busque nuevos liderazgos, nuevas formas de empoderar a la ciudadanía, que la ciudadanía se sienta representada y que se dignifiquen los derechos de los ciudadanos. Hoy tenemos un sistema democrático que en realidad no es más que materialismo democrático, que es un sistema humano donde todo tiene un valor mercantil y eso no lo podemos seguir permitiendo. Necesitamos un sistema democrático donde se establezcan la protección de los más vulnerables, que todos podamos ejercer y materializar lo que dice nuestra Constitución de un Estado social de derecho, donde exista la posibilidad de que todos puedan acceder al mismo sistema de educación, donde todos puedan acceder a los mismos sistemas políticos, a las mismas oportunidades. Eso sí es hacer democracia. En ese sentido, soy un pensador de izquierda. Con esto finalizamos el capítulo del día de hoy. La verdad es muy enriquecedor conocer nuevas posturas y criterios y reflexiones en torno a las problemáticas actuales. Muchas gracias, doctor del Río. A todos nuestros oyentes, no olviden seguirnos. Recuerden que somos la contraparte.
A ustedes, Sebastián, gracias por la invitación y un saludo muy, muy afectuoso a todos los jóvenes que en realidad vivan su profesión con toda la pasión del mundo.